Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Muy buenos días, reciban un saludo cordial. Estamos aquí con Alejandro en una plática interesantísima de una cantidad de temas increíbles. Parecemos chapulines. Sí. No sé si eso sea síntoma de bipolaridad o no sé, de algún problema psiquiátrico, pero hablamos de tantas cosas distintas. No sé, pero es muy a gusto platicar contigo, man. Es una experiencia excepcional. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias, Gabriel. Aquí estamos como todos los martes, a David Méndez, como siempre, que está ahí en los controles. Y fíjate, Gabriel, que a los cabineros en general en radio, los editores, en este caso David, nadie se acuerda de ellos, ¿no? Ajá. O sea, están ahí y realmente son los que sostienen los programas. Uh-huh. Entonces, nuestro saludo y reconocimiento a David, que realmente hace muy, pero muy, muy buen trabajo aquí detrás de cámaras y de los controles técnicos, ¿no? Y fíjate que hace rato tú platicabas un tema muy interesante porque me contabas el hecho de que participaste en un congreso, me imagino, ¿no? Un curso sobre lepra, no sé si esté bien dicho el sarcoma de Kaposi, no, si sea automático, es otra cosa, ¿no? Y la lepra que tanto temor causó esencialmente durante la Edad Media, pues sigue vigente, aunque ya en mucho menor número de casos, pero sigue siendo un problema de salud que está presente en nuestros días y que en México pues obviamente también está presente, ¿no? ¿Y qué podríamos decir? ¿Es una enfermedad ambiental, la lepra? Bueno, hablamos de una enfermedad infecciosa, uh-huh, producida por una bacteria. Y hablando de infecciones encontraríamos virus, bacterias, hongos y parásitos. Cuatro tipos distintos de microorganismos y a veces organismos grandes que nos pueden enfermar. Pero fíjate que la lepra es de las enfermedades infecciosas la menos contagiosa. O sea, eso es una cuestión particularmente interesante, porque habiendo una baja tasa de contagio, hay fenómenos que históricamente no se pueden comprender tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que más o menos por el año 1225 en Francia se crearon alrededor de 2,000 casas para leprosos, o sea, 2,000 leprosarios. La Santé, la Salpêtrière. Es que fíjate que Michel Foucault escribe un libro que por cierto está publicado. ¿El nacimiento de la clínica? La locura en la época clásica, que son 2 tomos, sí. Por cierto, publicado muy bien por el Fondo de Cultura Económica, que es un libro fascinante. Sí. Aunque obviamente le falta la parte estrictamente médica, es un libro esencialmente histórico y de concepción del cuerpo humano en una época y en un lugar determinado, en este caso Francia, ¿no? Y a mí me parece fascinante. ¿Por qué tantos casos en esa época? Lo que pasa es que muy probablemente no eran casos de lepra. Aquí lo que sucedió es que comenzaron a llegar los cruzados y lo más probable es que lo que habían traído era sífilis. Y al tener la manifestación física de la sífilis, la confundieron con lepra. Pero antes de este fenómeno, el leproso era terriblemente castigado. Era aislado, era sujeto de una serie de problemas terribles. Y curiosamente, si hablas de la lepra, por ejemplo, los griegos, que fueron los que le pusieron nombre lepra, en griego es lepra, o sea, es un lexema, ¿no? Los griegos tenían su lepra, los hebreos tenían su lepra, los romanos tenían su lepra y los árabes también tenían su lepra.
Y, por ejemplo, en la Biblia, bueno, yo no soy como ese político que no lee la Biblia, yo sí la leo, y ya me la leí completa, no por pedacitos, y no por cuestiones religiosas, sino por cosas que en un momento dado uno puede valorar desde el punto de vista histórico o incluso antropológico, ¿no? Ujú. Y en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Fíjate, en Levítico es interesantísimo desde el punto de vista biológico y médico, porque ahí hacen la primera clasificación de seres vivos en base a características físicas. Ujú. Y proponen una serie de enfermedades. Y ahí describen una serie de variedades de lepra que seguramente no eran lepra. Por ejemplo, hablan de la lepra blanca. Y hay una enfermedad que se llama vitíligo, caracterizada por manchas blancas, que impacta mucho y que a la gente la obligan a mantenerse a raya porque erróneamente se piensa que es infecciosa. Ujú. Yo me pregunto, ¿acaso esa lepra blanca que está narrada en el Levítico no es vitiligo? Puede ser, pero bueno, aquí la cuestión es bajo qué condiciones. No sé por qué sospecho que una enfermedad de esta naturaleza está fuertemente ligada a cuestiones ambientales, así de una manera más o menos Es que, obvia. mira, lo que pasa es que secos no, fíjate que o aquí húmedos. no, esto no es tanto ambiental como un problema que es un termómetro de la pobreza. O sea, a medida que hay pobreza, las enfermedades por micobacterias emergen. Por ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis es de pobres. La lepra es de pobres. Bueno, de Chopin no podríamos decir que eran propiamente Pero pobres. es que, curioso. Bueno, sí, pero entiendo. No, pero lo Chopin no se lo murió de lepra. Digo, de tuberculosis. Chopin tuvo otro problema que se llamó fibrosis quística. Ese es otro capítulo que deberíamos platicar, mano. Sí, o sea. pues es que Gabriel ha investigado el fallecimiento de muchos músicos, entre otros el maestro Johann Sebastian Bach, que sí, ya por platicaste, ejemplo. o Paganini, que también leí esa parte. Y son cosas fascinantes, Sí, son muy bonitas. en realidad, ¿no? Lully, Jean-Baptiste Lully, que se tiró la batuta en el pie y se le infectó. Pero qué batutas eran, ¿no? No, bueno, sí, eran unas macanas de granadero mexicano, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es ese nexo? Es que es muy interesante ver ese. Es que mira, lepra muy probablemente haya sido mal clasificada porque tiene una variedad de presentación muy amplia. No es esa idea de que se te está cayendo la carne a pedazos, eso. No, realmente puede caracterizarse por una gran cantidad de formas. Lo cierto es que la más impactante es una que se llama lepra lepromatosa o nodular, que es impresionante por las deformaciones que provocan, ¿no? Y otra que se llama tuberculoide, que también tubérculos son lesiones que también son muy aparatosas y de muy difícil tratamiento. Pero bueno, lo más probable es que cuando empezaron a llegar los cruzados a Francia, la lepra era una enfermedad divina, digamos que era el castigo de Dios. Pero cuando comenzaron a llegar los cruzados, no podías decir que Dios estaba equivocado. Entonces pasó de ser una enfermedad de castigo divino a una enfermedad santa. Y entonces se da un fenómeno muy curioso en el que se ofrece ayuda a las personas que tienen lepra, y entonces ahí se empiezan a dar cuenta de que quienes tienen un contacto íntimo no se infectan. Y lo primero que se plantea es la protección divina, o sea, Dios te protege y por eso no te infectas, cuidando al leproso. Y se hace
un fenómeno de caridad impresionante. Pero también la epilepsia entre los griegos era considerada de esa manera, era un mal divino, y entre los mexicas igual. Pues sí. Que era una especie de conexión con los dioses. Y que estaba hablando el paciente cuando sufría un ataque directamente con los dioses, ¿no es así? Pues sí. No sé si esto no lo recuerdo. Fray Bernardino de Sahagún, que escribe este libro hermosísimo de las cosas nuevas de la Nueva España. Que por cierto hay que leer ese libro. Sí, no, hombre. Es un ladrillote de no sé cuánto, pero es una delicia ese libro. Está en Porrúa y creo que es el número 300, de sepan cuántos muchachos. Sí, cómo no. Y en la página 435 le pide permiso al árbol antes de cortarlo. No, es que es cierto, ¿no? Sí, hay una parte en donde hablan del respeto a la naturaleza. Sí. Que es impresionante. Tiene una parte de la teología, ¿no? O sea, los dioses. Y que es muy interesante porque eso te ayuda a interpretar los grabados, ¿no? Si ves que la verita dice, este es Mictlantecutli. Sí. Porque además narra el calendario, no mexica, sino mesoamericano. Y los 18 meses de 20 días más los 5 nefastos, ¿no? Ajá, sí. Es una maravilla. Y también algunas enfermedades. Sí, por supuesto. Narra, ¿no? Sí, describe enfermedades. A lo mejor no las sentimos con una descripción que sea que se ajuste a lo que tenemos como conocimientos actuales de la enfermedad. Pero, por ejemplo, no describen lepra. Entonces, ¿quién trajo la lepra, man? Pues es que a lo mejor viene del Medio Oriente a Europa y de Europa pasa a México, aunque creo que alguna vez leí por ahí que la sífilis probablemente tenía un origen americano. Es que ahí está, se discute mucho. Sí, pero no se sabe a ciencia cierta dónde se originó esta enfermedad, ¿no? O sí se sabe no se sabe. La génesis. O sea, no se sabe. Hay quienes defienden bueno, obviamente los americanos le echamos la culpa a los europeos y los europeos nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Pero en plena Edad Media decían, este es el mal francés. Decían los italianos. Los franceses decían, es el mal de Nápoles. Y los napolitanos decían, es el mal el inglés. Y los ingleses decían, es el, qué sé yo, es el mal de los franceses, ¿no? Todo el mundo se echaba la bolita, pues todos la trajeron porque todos participaron efectivamente de las cruzadas, ¿no? Sí, entonces al momento de llegar, yo pienso que efectivamente las descripciones históricas que plantean esta condición se ajustan más a lo real que pensar en que la lepra se difundió en una forma tan rápida. Pero también se da otro fenómeno. Cuando viene la peste, hay una disminución de casos de lepra. Porque la peste mató también a los leprosos, man. Sí, de veras. No, pues sí, eso contuvo la dispersión de la lepra, ¿no? Lo que de alguna manera también refuerza el que no haya habido una población tan grande de leprosos como se sospecha. Muy bien, muchas gracias. Regresamos en un momento. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.